Hola, ¿cómo están? Junto a Claudio Fuentes les damos la bienvenida a esta nueva edición de Puzzle Electoral en esta ya carrera a las municipales de octubre de 2016, donde, como les decíamos, cada vez hay nuevas piezas que estaban contempladas, piezas sorpresas. ¿Cuál fue la pieza sorpresa de esta semana? Ricardo Lagos. Y lo dijimos acá el primer programa, en la medida en que el gobierno le empieza a ir mal, la fuerza, la presión por la presidencial aumentó y efectivamente esta semana se produce este anuncio de Ricardo Lagos que podría participar en la presidencial. Bueno, lo dijo y lo anunció exactamente después de conocerse los resultados de la encuesta CEP en que la presidenta Bachelet tenía un 15% y esto fue lo que dijo. Es que no acepto que se ponga en duda que el día de mañana yo no voy por temor. Entró ya la campaña y vamos a ver cómo va a ser este resultado en la campaña. Lo primero es con quién se van a sacar las fotos, si se van a sacar la foto con él o no, porque hay partidos que quieren llevar candidato propio. Así es, la Democracia Cristiana, por ejemplo, quién de la DC se va a sacar fotos, quién del Partido Socialista, el PPD está mucho más matriculado con Lagos, pero ese va a ser un gran tema de las próximas semanas. Exactamente, bueno, y tú lo decías también, dentro de las comunas más emblemáticas también va a ser clave su participación. Así es, Santiago. En Santiago está la hija política de Ricardo Lagos, Carolina Toá, y por lo tanto, si ella gana, Lagos podría salir al balcón esa noche a saludar y a proyectar su presidencial. Sin embargo, si pierde Carolina Toá, se va a preguntar, todos van a preguntar, bueno, ¿y Lagos va a competir en este escenario? Bueno, todo depende de los votos, si ganen o pierdan un candidato u otro, y precisamente esa es la pieza que queríamos analizar en esta edición de Puzzle Electoral, la votación y el porcentaje que llega finalmente a las urnas. Vamos a ver cómo ha sido esta participación, la participación histórica después del regreso a la democracia, lo vamos a ver a continuación. Aquí están municipales y presidenciales, Claudio, y partimos con la presidencial del 89. Así es, teníamos un sistema democrático que estaba reinaugurándose, 82% de participación. Acuérdate que todos se tuvieron que ir a registrar obligatoriamente, pero después empezamos a ver la secuencia que empieza a caer. Es decir, la caída no es del 2012, es una caída diacrónica a través del tiempo, en donde particularmente yo creo que la ubicaría después de aquí aproximadamente el año 2004-2005 empieza a caer y claramente... Acá viene la cosa más dramática y el quiebre, la caída más brutal, que es un 39% las municipales del 2012 cuando se inauguró el voto voluntario. Sí, y acá el otro dato interesante es que los valles, los puntos más bajos que están marcados aquí, el 72, 66, 53, lo etcétera. Vemos ahora. Esa cifra, básicamente, se genera que en las municipales participa mucho menos gente que en la presidencial. Es bien interesante eso porque la municipal tiene más cercanía con la gente teóricamente y sin embargo la gente tiende a votar mucho menos que la presidencial. Bueno, la municipal del 92 tuvo un 72%, o sea, contrasta radicalmente con lo que pasó en la municipal del 2012 con este voto voluntario en el que, como tú muy bien dices, pese a que la gente debería identificarse mucho más con su gobierno local, no lo hace. Tal vez lo hace más en regiones como los datos que tú tienes, más que en la región metropolitana, donde la gente se identifica mucho más con el gobierno central. Pero vamos a ver qué está explicando esto, Claudio. Vamos a pasar a revisar el análisis de todo esto. ¿Por qué llegamos a estas cifras? ¿Cuál es la participación electoral en el mundo y cómo estamos insertos en esto? Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, los países donde más se participa en el mundo en general son países desarrollados, los países que más desarrollo tienen, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, que países de forma interesante, y acá tenemos Corea del Sur, en donde mucho desarrollo, pero no es solo el desarrollo. Si bien ellos tienen un nivel de estándar de vida muy alto, también tienen una cultura cívica muy alta y muy
llamémoslo, enquistada en la población. Educación, en las escuelas hay una visión de que la democracia importa en estos países y por lo tanto eso marca ciertamente que en estos países tengamos tasas de participación sobre el 80%. Bueno, la tasa más alta es la de Suecia y en Suecia fíjate que el voto también es voluntario y tiene una alta tasa de desarrollo, la gente tiene un buen nivel de vida. Pero es la que tiene la tasa más alta en el mundo. Ahora, vámonos al polo contrario, ¿qué es lo que pasa en los países que tienen menos participación electoral? ¿Cuáles son de los que encontramos? Encontramos a Japón, encontramos a Letonia y encontramos dentro de la OSD a Chile. Y Chile con una de las tasas, como ya habíamos visto, más bajas del mundo en realidad y de la OSD en particular. Ahora, Japón es interesante. En Japón, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos crisis económica en los últimos 4 o 5 años. Tenemos fuerzas políticas tradicionales. Y tenemos jóvenes que ya no se interesan en la política, desencantados, y por lo tanto es una combinación curiosamente bien similar a lo que está pasando hoy día en Chile. Bueno, la participación de la gente mayor es tan relevante que incluso los jóvenes votaban solo a partir de los 20 años. Recién ahora, en 2016, los jóvenes japoneses votan a partir de los 18 años para así poder elevar un poco más esta tasa. Bueno, lo que está sucediendo en Chile, ya lo hemos hablado, el 49% votó en la última elección y lo que está explicando se explica por el desencanto en la clase política, lo vamos a seguir analizando, pero ya es un poco claro lo que está pasando aquí en Chile por el descrédito de los partidos políticos, que no es solamente de ahora. ¿Qué confianza tiene la gente en la democracia? Si los gobiernos van a hacer algo por ellos o no, qué es lo que han visto, las promesas y después los desencantos. Vamos a seguir revisando la participación electoral de acuerdo a lo que ocurre en los países también de América Latina. Y acá tenemos un cuadro bien distinto. En estos países, si tú te fijas, las tasas de participación en Perú, en Uruguay, en Argentina, superan el 80% versus menos del 50% en el caso de Chile. Ecuador 80%, Brasil 80%. ¿Y qué es lo que está pasando acá? En primer lugar, un tema clave es el voto obligatorio. En estos países existe voto obligatorio. Los estudios, ¿qué es lo que muestran? Muestran que mientras el voto obligatorio tiene una tasa mayor de participación que con voto voluntario de aproximadamente 20 puntos. Es decir, si Chile tuviera voto obligatorio, por lo menos estaríamos viendo tasas de un 60, 65%, que ya son más decentes. Sin embargo, estos países, claro, tienen la obligación de ir a votar. Y tienen además herramientas que son más eficaces que las que tenía Chile antes para efectivamente incentivar a la gente a votar o multarla en el caso contrario. Hay varios de estos países que, por ejemplo, no dejan renovar pasaporte si no tienen el certificado de haber votado precisamente en el día de las elecciones correspondientes. Hay multas en dinero, hay también imposibilidad de renovar carnes de identidad. Y dentro de todo este escenario y dentro de lo que es el voto obligatorio, también ahí destaca Uruguay, que es el que tiene la mayor participación. Sí. Y ahí no solamente es el voto obligatorio, sino la cultura cívica que tiene Uruguay, que está por sobre todo el resto de los países de América Latina. Totalmente, porque en general los países que tienen crisis, que está polarizado, la gente tiende a votar más. En Estados Unidos, por ejemplo, el voto es voluntario, pero cuando apareció Obama tendió a aumentar precisamente por la crisis. Entonces hay factores más allá del voto obligatorio, de ir a obligar, que dinamizan participación electoral. Educación desde el colegio, todo lo que tiene que ver con educación cívica, social. Y ese es un elemento muy importante, el crear ambientes públicos de discusión política en año electoral. Exactamente, y vamos a ver también cómo hay países que incentivan a la gente a votar, cómo la comprometen, porque claro, no solamente de derechos, sino que también hay deberes dentro de la ciudadanía, lo hemos hablado incansablemente, pero hay países y hay democracias que se encargan de hacérselo ver, hacérselo notar de un modo bastante más cercano. Vamos a pasar a revisar lo que hacen otros países aquí, incentivando a la gente. Veamos. Brave.
We will be heard. Heard. We will. We will. We will. We will organize. We will Vote. 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 Bueno, no votes al tacho de la basura. Terminaba esta última campaña, que son del Reino Unido, la última de Estados Unidos, la primera. No es casualidad que los protagonistas sean jóvenes. Exactamente, el gran problema en las democracias del mundo es que los jóvenes no van a votar, y seguramente en esta elección municipal el 90% de los jóvenes menores de 30 años no va a ir a votar en Chile, y por lo tanto campañas así son necesarias para abrir debates. Ahora ustedes dirán, estos son propios de países desarrollados que tienen muchos recursos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro barrio, en América Latina. Si existen o no estas campañas, encontramos un par de ejemplos. La que está más buena que tú, engorde, le sale acné y queda embarazada. Dios mío, mi pene es enorme. ¿Cómo ocurrió esto? Creo que ya sabemos. Si no votas, no podrás montar en Facebook la foto que todo el mundo pone con el dedo morado y la cara intensa. Mira, un perrito. Vota por él, por su futuro. Hágame caso, que se lo estoy diciendo frente a un fondo blanco porque no tenemos creatividad de hacer algo más. Te joden, tu voto es poder. Te joden, tu voto es poder. Ya no queremos más represión, queremos paz y libre expresión. Educación, recreación y salud integral, trabajo digno y productividad, participación, presencia y equidad. Ya, dan hasta ganas de ponerse a bailar, pero los elementos son los mismos, están en español, pero es juventud, son los temas que le interesan a los jóvenes, y ahí está, no se necesitan muchos recursos. ¿Qué pasa en Chile? En Chile el presupuesto para educación cívica entregado al CERVEL, adivina cuánto es. 0 pesos. Es decir, este año 2016 no va a haber financiamiento para educación cívica. ¿Por qué? Porque la ley se aprobó en abril y los presupuestos se aprueban en diciembre. Por lo tanto, no hay plata para educación cívica este año. Menos para hacer campaña, así que ¿cuál es la de Chile? Un largo silencio. Nos vamos a la pausa. Esto es Puzzle Electoral. Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Puzzle Electoral, donde esta vez la pieza es la participación de los ciudadanos, y lo que hemos visto junto a Claudio es la baja participación de Chile, que no solamente está representada dentro de Latinoamérica como un punto rojo, sino que a nivel mundial. Ahora, ¿por qué, Claudio? Ahora, bueno, uno de los primeros elementos es el peso del voto, es decir, ¿cuánto vale que yo vaya a depositar un voto? Y la gente en general tiende a pensar, un voto en millones de votos da lo mismo. Y por lo tanto, si yo voto por uno o voto por otro, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los gobernantes están gobernando para los grandes poderosos, que no gobiernan para mí, que gobiernan para ciertos intereses, y esa sensación, esa percepción se ha instalado en el caso de Chile. Bueno, veámoslo aquí en estas gráficas que tenemos sobre la percepción de la gente sobre la democracia. Si efectivamente, como decíamos, votar vale la pena, si la democracia soluciona los problemas, qué es lo que piensa la gente, y esto fue en base a la última elección. La que más valora la democracia y dice que resuelve los problemas es Venezuela. ¿Por qué? Uno diría... claramente ahora el gobierno está teniendo tremendos problemas, no le está solucionando nada a nadie. Bueno, precisamente porque ellos no creen que esto sea una democracia. Sí, mira, esta es la encuesta de Latinobarómetro, y aparece Venezuela y Brasil, dos países que este año han tenido muchos problemas. Y en esta encuesta, que es del 2016, aparece como la gente valora más. Es decir, situaciones de crisis institucional en general tienden a generar en que la gente valore más sus instituciones democráticas. Ahora, lo que pasa con Chile, que está uno de los países que menos valora junto a México, en el sentido de democracia como lo que se llama efectividad. ¿Soluciona mis problemas la democracia? La gente, aunque cree en la democracia en Chile, más del 60% dice, sí, yo creo,
en la práctica soluciona mi problema, menos de la mitad dice sí, me soluciona los problemas. Más de la mitad dice mañana me tengo que levantar igual, gane este o gane el otro, así que da lo mismo. Claro, y el otro elemento es lo que decíamos respecto de ¿para quién gobiernan los gobernantes? Vamos a verlo y vamos a ver cuál es la sensación que tiene la gente de la democracia, si se gobierna para el bien de todo el pueblo o no. Bueno, aquí bajaron todos los porcentajes. Sí, o sea, la gente en general percibe, esta es de nuevo encuesta a nivel latinoamericano. Latinobarómetro tiene estos datos, sí, nos entrega estos datos. Y son del 2016. ¿Qué es lo que muestra? Muestra que en general, y esto es lo interesante, que la gente en Chile piensa que solo el 10% de los chilenos piensa que los gobiernos gobiernan para el bien de todo el pueblo. Es decir, que el 80 y tanto % piensa que gobierna para los poderosos. Y eso es distintivo de Chile y esto ha sido permanente en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces, tenemos una situación compleja. Esta idea de que los gobernantes están gobernando para otros intereses que no son los míos. Y por lo tanto, el interés de ir a votar en ese contexto es muy bajo. Bueno, ahí Brasil es el ejemplo más claro y si el dato es de este año, con toda la crisis institucional, de gobierno, de además corrupción, Petrobras, todo lo que ha salido justifica plenamente y se entiende ese 9% de que la gente cree que básicamente no se gobierna para el pueblo, sino que para las élites, un incentivo menos. Ahora, bueno, vamos a ver quiénes son los que votan también. Sí. Revisémoslo. Bueno, estos son datos de... el que vota en Chile, ¿eh? Del que vota en Chile, sí. Vamos a Chile y esto es basado en la encuesta CEP de julio pasado. ¿Y qué es lo que hicimos? Sacamos el segmento de gente más probable de ir a votar en la municipal, que son el 51%, que son el votante seguro, que dice voy a ir a votar, y el votante probable, probablemente voy a ir a votar. Eso suma 51%. Y dijimos, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Qué características tiene este votante? Y aquí están. Son hombres, son de nivel socioeconómico alto, son mayores de 55 años y básicamente son de regiones. ¿Por qué, Claudio? Así es, porque y además polarizado, izquierda y derecha. Pertenecen a los polos, claro, se identifican Exacto. con los grupos más claramente definidos. Claro, ¿por qué en las municipales? En las municipales, primero, el municipio es más relevante en regiones que en Santiago. En regiones el alcalde soluciona problemas concretos de la gente. El ripiado, por ejemplo, en algunas zonas es muy clave. Por ejemplo, además, todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, la salud, la educación, etcétera, etcétera, es el alcalde el que intermedia con el gobierno central y por lo tanto es muy relevante en ese sentido. ¿Por qué nivel socioeconómico alto es el que más va a votar? ¿Por qué? O sea, comparativamente va a votar mucho más. Primero, generalmente lo que la teoría te dice es la cultura cívica de la gente. Es un votante más informado. En general tiende a tener más información, valora más la democracia. Mientras más educación tienes, más sentido de pertenencia social vas a tener. Y por lo tanto, más vas a valorar ir a votar. Y ahora en el caso de que sean los hombres, lo digo como mujer, ¿por qué se valora, o los hombres son los que más votan y en qué porcentaje con respecto a las mujeres? ¿Cuál ahí es la diferencia? No, hay una diferencia de aproximadamente significativa, de unos 5 puntos más o menos de diferencia. No es que las mujeres no vayan a votar, es que en términos comparados, el hombre tiende a votar un poco más que ya, pero un 5% más, así que... Sí, no es tan significativo. Ahora, lo interesante acá yo creo que es también la edad. Que gente mayor de 55 años, y esto tiene que ver con, hay bastantes trabajos sobre eso, de la variable generación. La generación que participó del plebiscito del año 89, del 88 y el 89 de la transición, es la que está más comprometida con la democracia, es la que más tiende a identificarse en el eje izquierda-derecha, tiende a participar más y por lo tanto ese hito en una coyuntura que generó una movilización muy relevante en los electores.
Por lo tanto, no es casualidad los electores, sino que los candidatos que tenemos, no solamente alcaldes y concejales son mayoritariamente jóvenes, los alcaldes son la gente que básicamente está y que va a mantener, no es el que va a desafiar, sino que el que mantiene, son gente que pertenece a rangos etarios que son más altos, y claramente está reflejado la carrera a un incipiente presidencial donde los principales contendores son de una generación muchísimo más adelante. Y esto tiene un efecto muy relevante en el tipo de campaña. Tú vas a ir a los asilos de ancianos a hacer campaña, no vas a ir a donde están los jóvenes. Va a ser muy relevante eso en la campaña municipal. Claro, ¿qué pasaría si votaran los jóvenes? Eso sería súper interesante. A ver, ¿quién saldría candidato? ¿Cuáles serían las promesas? ¿Y cómo se movilizarían? Ahora, hablando de quienes se votan más también por comunas, nosotros lo vimos en el Gran Santiago, de acuerdo a la última elección municipal. Vamos a ver aquí las 3 comunas que más votantes tienen, más votos tienen, y las que menos, y por qué. Bueno, es demasiado gráfica la diferencia regional incluso. Sí. Mira, si tú tocas ahí Vitacura, Providencia, Ñuñoa, vas a ver que los porcentajes de la municipal, estos son porcentajes reales, es decir, qué porcentaje de gente fue efectivamente a votar en la del 2012. Y lo que vemos es un promedio superior al 40%, con Vitacura el más alto, 45%, es decir, en la región metropolitana, mientras mayor el nivel socioeconómico de las comunas, mayor es la participación. Y podemos ver acá las comunas de San Ramón, La Granja y La Pintana, mucho menor participación, siendo La Pintana un 29%, es decir, ahí la gente no va a votar, y seguramente esto lo vamos a ver esta vez. Bueno, tú lo decías, el nivel sociocultural, el interés que tiene la gente por ir a votar, por realmente saber si le va a resolver su vida o no, pero también hay un elemento económico que no es menor y que lo analizábamos en la última campaña. Ir a votar significa un desembolso de dinero. A lo mejor en estas comunas no se resiente tanto, pero el votante de La Pintana tiene que tomar por lo menos 2 micros. 2 micros que cuestan plata y que dentro de ese presupuesto significan algo. Además, en un hogar no solamente va una persona a votar, si van 2 o van 3. Por lo tanto, ese desincentivo económico también puede ser un factor que esté pesando. Y de hecho, nosotros en la Comisión Angel, cuando me tocó participar, propusimos que una medida clave para incentivar la participación es transporte gratuito el día de la elección. Y esa medida no fue aceptada, nadie la tomó en el Congreso, y es lamentable. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué no se acepta esa medida que es tan básica para incentivar la participación? Bueno, para que salgan los de siempre. Exactamente, es porque no hay un incentivo de que la gente vaya a votar, y por lo tanto hay 0 incentivo de generar que la gente vaya a votar, porque te genera incertidumbre. El gran problema en la municipal de este año va a ser cómo llevar la gente a votar. Y ese es el gran dilema que tienen hoy día los candidatos a concejales y alcaldes. Vamos a ver cómo se están preparando, porque la semana pasada nosotros vimos que había candidatos que estaban ya sacando de manera bastante ingeniosa sus jingles, sus propias propagandas, estas más caseras que otras, pero casi ninguno identificándose con un sector o partido político. ¿Qué encontramos esta vez? Vamos a ver. Alegría por un Talca con más visión. Hoy votemos por gente honesta. La esperanza de avanzar como pueblos hermanos. Con Valeria podemos triunfar. Por un barrio multicolor se siente el poder popular. Mi compromiso es contigo. Palabra de mujer. Constanza, Zafirio concejal. Constanza, trabajar en fiscalizar. Constanza, una mujer transparente se compromete con su gente. Este 23 de octubre, vota Constanza Zafirio concejal. Bueno, la gran pregunta es, ¿de qué partidos son ellos? Nadie sabe de qué partidos son. Bueno, así terminamos esta edición de Puzzle Electoral. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición en que analizamos los votantes. Ojalá haber incentivado a alguien
pero básicamente explicar por qué es lo que está sucediendo, y ese fue el objetivo de esta edición. Nos vemos la próxima semana en otra pieza de puzzle electoral. Chao. Chao.